Capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, versículos 2 y 3. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3 dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra, para que Dios use a su siervo, pero que sea la palabra de Dios la que nos convenza, sea la palabra de Dios la que nos redarguya, sea la palabra de Dios que entre a nuestro corazón y nos pueda hacer cambiar. Amén. Muy bien, oramos. Señor, una vez más estamos delante de ti, Padre, en esta oportunidad, humillados ante ti, Señor, clamándote con todo nuestro corazón para que nos perdones. Porque en estos días, oh Señor, siempre te fallamos de una o de otra manera, en pensamiento, en palabra, de pronto en el tiempo que no usamos para honrar tu nombre, sino para hacer cosas que a veces nos hacen perder el tiempo. Pero Dios, tú eres un Dios perdonador y siempre estás dispuesto, Señor, a escucharnos. Bendice, oh Dios, el poder de tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, que nos pueda convencer, que nos pueda ayudar, Señor, a seguir adelante en este tiempo tan difícil, Señor. En este tiempo que nos estamos muchas veces mal acostumbrando, porque perdemos demasiado tiempo, Señor, y no hacemos nada. Muchas veces no hacemos nada. Y lo que hacemos lo hacemos mal, Señor. Te pedimos, Dios, sabiduría para seguir adelante. Y Señor, danos firmeza para poder, oh Señor, entender. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Queremos que tu palabra nos parta en dos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre. Gracias. Habla a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, todo ser humano, sea creyente, sea o sea incrédulo, siempre pasa por problemas, por opresiones, aflicciones. Y esta vida siempre es como de sufrimientos. Nosotros los cristianos tenemos ese mismo tipo de problemas. La ventaja que nosotros tenemos, que es lo que no tienen los demás, es que conocemos de Dios. Sabemos que existe un Dios y solo Él nos puede ayudar. Si nosotros leemos el contexto antes de entrar al capítulo 7 y leemos desde el versículo 4, 5 y el capítulo 6, estos tres capítulos hablan de que el pueblo de Israel hizo una guerra con los filisteos. Pero ¿saben qué? Perdieron la guerra. Perdieron la guerra. Y le tomaron, los filisteos le cogieron el arca y se lo llevaron cautivos. Pero hubo una consecuencia por los filisteos por haberse llevado el arca. Ellos murieron muchísimos filisteos por haber
llevado el arca. Pero no vamos a analizar sobre el arca ni esto. Es sencillamente que los filisteos cogieron al pueblo de Israel y prácticamente los tenían oprimidos. Y ya sabemos mucho de nosotros que los filisteos era un pueblo pagano. Era un pueblo que tenía muchos dioses, demasiados dioses. Y entonces, ya en el capítulo 7, o podemos ver en el 6, que los filisteos devuelven el arca, ¿sí? Devuelven el arca. Y en el capítulo 7, ya con el arca ellos empezaron a clamar a Dios, ellos ya estaban cansados de estar de vivir tan oprimidos, de estar tan metidos en esa idolatría, ellos sabiendo que existía y que existe el Dios único y verdadero. Pero sin embargo ellos clamaron, estando oprimidos, clamaron a Dios. Dice, entonces, ahí aparece Samuel. Nosotros ya habíamos en alguna oportunidad, tal vez el año pasado, tan pronto llegué del Perú, yo había predicado sobre Samuel, cómo es que nació, ¿no? Esto también es el contexto. Vimos que la mamá de Samuel le pidió a Dios con todo su corazón, derramó por un hijo hombre, un hijo varón, y Dios le contestó su oración a Ana. Y este mismo profeta más adelante creció y él era el profeta de Dios. Y la Biblia no describe qué estuvo haciendo mientras el pueblo era oprimido, mientras el pueblo perdía la guerra. Pero yo estoy seguro de que, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que ese profeta que Dios se lo dio a su mamá Ana, él estaba testificando, él estaba hablando del Señor. Eso sí, pero el pueblo de Israel no escuchó. Entonces por eso que fue oprimido. Entonces dice el capítulo 7, versículo 2, dice, desde el día que llegó el arca, o sea, cuando ya le devolvieron el arca los filisteos al pueblo de Israel, dice, pasaron muchos días, dice, 20 años que estaba oprimido este pueblo, ¿ya? Y dice, y toda casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y podemos ver también que el pueblo de Israel, ellos estaban luchando prácticamente con dos pecados, digámoslo de esa manera, o con dos dioses ajenos, que eran los mismos filisteos y toda esa idolatría que tenían. Y muchas veces esa idolatría se le quedó porque habían pasado 20 años. 20 años de prácticamente esclavitud, y ellos quedaron con esos dioses ajenos. Pero ¿saben qué? Esto es como cuando nosotros, o como el hijo pródigo. El hijo pródigo, él conocía de Dios, había sido criado en un hogar cristiano. El papá del hijo pródigo le había enseñado el temor de Dios. Pero él hizo lo que quiso, pero hubo un momento en que hubo un alto. Él dijo, ya no más, ya no más. Yo conozco a Dios. Hermanos, muchos de nosotros, comparando la vida de lo que le pasó al pueblo de Israel con nosotros, muchas veces nosotros tenemos dioses ajenos. Muchísimos dioses ajenos. Pero hay un momento en que dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Entonces, cuando nosotros ya estamos como pisando fondo, cuando ya vemos que ya está muy, muy, muy profundo nuestros dioses ajenos, entonces ahí es donde uno dice, Señor, o como dice el Salmo 121, Salmo 121, 1 que dice, busquémoslo y leámoslo mejor.
Dice, alzaré mis ojos hacia los montes. Y uno dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces ahí es donde uno se acuerda. Mi socorro viene de Jehová, que él hizo los cielos y la tierra. Muchas veces cuando estamos en opresión, cuando estamos en problemas, acudimos a uno, acudimos al otro, que vamos a otro lado, que mira que el abogado tal, que mira que no, que mi compadre, que él es juez, o si no vamos donde el primo, o si no vamos vamos donde sea, pero no acudimos a nuestro Dios. Y Él siempre está dispuesto a sacarnos. Sí, a veces luchamos nosotros mismos. Ah, no, yo ya me conozco la Biblia. No, yo soy cristiano hace 10 años, 15 años, 20 años. Cuanto más años uno tenga en el Señor, más pruebas, más opresión. Porque con lo primero que tenemos que luchar nosotros es con nosotros mismos. Y esa confianza es la que muchas veces nos mata, nos aleja y nos daña. Y ese es un Dios ajeno. Ese es un Dios ajeno. Entonces el pueblo estaba así de mal. El pueblo ya estaba oprimido, no tenía el arca. Y ustedes saben que el arca, ellos veían sencillamente el arca y ya sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces cuando le robaron el arca y se lo llevaron los filisteos, pues hubo consecuencias, hubieron muchos muertos de los filisteos, pero no estaba el arca, entonces ellos no se sentían solos, por eso que cogían a un ídolo, a otro ídolo, y ellos se volvieron 20 años idólatras. En la vida cristiana nosotros a veces también tenemos ídolos. Nosotros ya hemos conocido de Cristo, nosotros ya somos salvos, nosotros le abrimos nuestro corazón y Él está viviendo dentro de nosotros, pero tenemos muchos dioses. Tenemos muchos dioses. Y un Dios puede ser tú mismo. Eso se llama autoconfianza. Cuando tú confías en ti y en lo que vas a poder y en la decisión que tú dices que no voy a hacer esto y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro y que yo soy fuerte, que no sé qué, es lo primero que te va. Caes más fuerte que un débil. La caída es más estrepitosa. La autoconfianza, eso es lo peor que hay. Como decía Pablo a su hijo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque cuanto más confías en ti, más fuerte puede ser la caída. Entonces, aparece el profeta Samuel, ¿no? Y el profeta Samuel habló, dice que el versículo 3, a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Ellos ya tenían otro dios, el dios Astarot, imagínense. ¿Sí? Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Hermanos, pongámonos a pensar. Todo, pongan mucha atención, los 13 que están conectados y todos los que me escuchan. Todo lo que reemplaza a Dios es idolatría. Si tú no vas a la iglesia, si tú no te conectas a la iglesia por trabajo, por plata, es idolatría. Es un Dios ajeno. Porque pones por delante de Dios tu trabajo, tu dinero o cualquier otra cosa. Muchas veces los esposos o las esposas. Ah, no, primero mi esposo, después mis hijos y después... No. Es Dios primero. Ni siquiera tus estudios, nada puede reemplazar a Dios. Dios es primero. Todo lo que reemplace a Dios es idolatría. Entonces, Samuel, el profeta Samuel, viene
y le habla al pueblo y le da 3 pasos para volver a Dios. Y vamos a entrar ya en materia. Dice, lo primero que le dice, está en el versículo 3, cuando, que lo acabo de leer, pero lo voy a volver a leer. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, lo primero que dijo, quitad los dioses ajenos. Lo primero que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer y todos los que me escuchan para seguir a Dios o para volver a Dios es quitar todos los dioses ajenos. No estoy diciendo que, perdón, que uno descuide a su familia. No estoy diciendo que uno deje de trabajar, porque si el que no trabaja, pues que no coma, la Biblia también lo dice. Lo que estoy diciendo es la prioridad. La prioridad es lo primero que todo hombre, todo ser humano, sea creyente o no creyente, es el temor a Dios. Buscar de Dios. Lo primero que Dios, el primer consejo que le dio Samuel a su pueblo es quitar los dioses ajenos. Y le dio el nombre, y a Astarot entre vosotros, porque ellos ya tenían su imagen de Astarot. Ahora viene la pregunta, hermano o hermana. ¿Qué Astarot tienes? ¿Cuál es tu prioridad? Yo sé y entiendo, y yo mismo estoy viviendo esto, de que nuestra prioridad en este momento es tener mercado para nuestra familia. Pero ojo, se puede volver un Dios ajeno cuando tú solamente te enfocas en lo tuyo. Si tú piensas primero que eres tú y tu familia, no está mal. Pero Dios mandó 2 cosas. Dios mandó 2 cosas. Y todo el Antiguo Testamento se resume en en solamente 2 mandamientos. Lo primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, nosotros estamos haciendo esto. Nosotros. No, estamos obviando a Dios y estamos obviando a amar a los demás. O ayudar a los demás. O mirar por los demás. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él siendo Dios se despojó de sí mismo y él dio. Se mató o él planeó esa muerte. Él se dejó matar para que nosotros tengamos vida eterna. Eso es dar. Dar a los demás. Es más, Dios nos dio a su Hijo. Esa es otra forma de dar. Pero nosotros muchas veces pensamos primero en nosotros. Primero yo, segundo yo y todo lo que sobra para mí. Primero es Dios, después los demás. Muchas veces podemos ser nosotros mismos los dioses ajenos y todo nuestro alrededor. Y hay que tener mucho cuidado. Amén. Y hay otros dioses ajenos. Y lo que ya estuve hablando, el orgullo. Ah, no, pero si ya yo ya terminé curso del seminario, ya yo tengo 15 años, no, yo ya conozco las escrituras, yo ya tengo experiencia, yo ya soy mayor. No, no, no. El orgullo. ¿Saben qué? ¿Qué dañó a Satanás? El orgullo. Satanás era un ángel hermosísimo, pero él quiso ser igual a Dios. Y su orgullo lo dañó. Y el orgullo a un creyente puede dañarlo también. Y hay mucha gente que es orgullosa por su trabajo o por su título. De pronto, no, yo soy abogado, sin ofender a los abogados, ¿no?
no, yo soy ya médico, no sé, cualquier otra profesión. El orgullo. Ese también, ese también puede ser un Dios ajeno. Quitar, el primer paso es quitar los dioses ajenos, no solamente el orgullo, lo que estaba hablando también hace poco, la autoconfianza. Que no, ya yo conozco tanto el Señor que ya yo me conecto, pero como no me ven y no me escuchan, entonces no estoy ahí, estoy haciendo cualquier otra cosa. Esa es la autoconfianza también. Y muchos de nosotros estamos así. Y de pronto, perdón, y de pronto esa autoconfianza también no, es un Dios ajeno. ¿Sí? Porque confío en mí y no confío en lo que Dios puede hacer a través de mí. Y perdemos mucho tiempo. La avaricia. La avaricia por trabajar, por hacer, por acumular, por traer. Eso no, o sea, trabajar no es malo. Pero cuando ya yo tengo lo suficiente, es suficiente. Y puedo compartir con los demás, a Dios primero y después a mis hermanos. Y yo sé que Dios te va a bendecir a ti. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a repetir otra vez lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, él decidió quitarse el Dios ajeno que él era él mismo. Cuando él pidió su parte que le correspondía, que era su herencia, él dijo, yo quiero mi parte que me corresponde. Y él fue, la Biblia dice que él lo gastó perdidamente, él pensaba solamente en él. Cuando ya la Biblia dice que ya todo lo gastó, todo lo hubo malgastado, él no le pidió permiso a Satanás, a todo eso lo que tenía, lo tenía enredado. Él dijo, no, yo voy a decidir, la Biblia dice que él volvió en sí. Cuando dice que después que todo lo hubo malgastado, volvió en sí y empezó a meditar y a pensar, oiga, yo en la casa de mi papá yo tenía todo. Y él todo lo abandonó, todo lo dejó, él no le pidió permiso a nadie, él cogió y decidió cambiar y decidió dejar ese Dios ajeno y se fue donde su papá. Yo me imagino que él se fue caminando, él tomó bus, él no había Transmilenio. Él llegó a donde su padre y su padre estaba dispuesto a perdonarlo. He pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Él volvió en sí. La pregunta es, ¿qué Dios ajeno tienes que quitarte hoy para volver a Dios? Yo no sé, yo no soy Dios, yo sencillamente te veo, oro por ti, pero yo no soy la persona que debo cambiarte. Pero ¿sabes qué? Lo primero que Samuel le dijo a su pueblo, quita de vosotros todos los dioses ajenos. Eso Dios te está hablando hoy. ¿Quieres volver a mí? Quita todos los dioses ajenos. Piensa en mí, piensa, es lo que Dios dice, piensa en mí, piensa en los demás, y yo sé que Dios te va a añadir, como la viuda de Sarepta. Lo segundo, en el mismo versículo 3, preparad vuestro corazón a Jehová. Uno puede dejar de pronto dioses ajenos. Uno comienza a quitarse de Dios ajeno, que ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, no. Ayúdame, Señor. Pero si no tengo un corazón preparado para Jehová, no hagas nada. ¿Qué es lo que dice Proverbios 4:23? Por favor, si tienen Biblias, miren Proverbios 4:23.
Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De pronto guardamos joyas, de pronto guardamos relojes, guardamos fotos, guardamos el celular, bien, lo cuidamos, le sacamos brillo, guardamos, yo no sé, cartas, de pronto de los muchachos, de las chicas, los corazoncitos que te hacían, o las caritas felices, y todo lo guardas. Y a veces pensamos que es como un tesoro. Dios, ¿sabes qué es lo que dice que guardes? Tu corazón. Sobre cualquier otra cosa que guardes, guarda tu corazón. Porque dice la Biblia que de él mana la vida. ¿Ok? Entonces, uno puede quitar los dioses ajenos, pero si tú no preparas tu corazón a Dios, no vas a poder continuar volver a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir, Señor? De rodillas, Padre, he malgastado mi tiempo, Padre, ya tengo. Oiga, ustedes sabían que ni bien nacen, cuando recién nacemos, al día siguiente ya empezamos a envejecer. Todos los que tienen hijos pequeños, todos los que tienen nietos, todos los que tienen familiares pequeños, ni bien nace una criatura, al día siguiente empieza a envejecer. Si tienes 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, ya está bien. Nunca más vas a tener esa edad. Porque al día siguiente vas a seguir envejeciendo. Y vas a seguir envejeciendo. Y vas a seguir envejeciendo. Y el tiempo pasa así de rápido. No pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo. Un tiempo perdido en tu juventud, cuando sea uno viejo se va a lamentar, oiga, ¿y yo por qué en ese año yo pude haber hecho algo? O en esos 2 años yo pude haber hecho algo. Yo no voy a tener, ya, si yo tengo 29 años, el otro tengo 30. Y después de 30 sigue 31 y así. Y nunca más voy a volver a tener, yo el otro año ya 31, ya no voy a tener 28 el año que viene. Sino voy a seguir avanzando. El tiempo pasa rápido. Y cuando tú te des cuenta, ya se pasó el tiempo. Por eso que hoy es el día que tú puedas volver a Dios, o que volvamos a Dios. ¿Cómo? Quitando primero los dioses ajenos. Y el segundo, preparando nuestro corazón. Poner delante de Él todo lo malo que tenemos. Todos esos dioses ajenos. Y Señor, prepara mi corazón. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Si antes tenía esto, ya no. Pero ayúdame, yo no puedo solo. Ayúdame tú, Señor. Mi autoconfianza se está yendo al piso. Quiero que tú me ayudes. Decirle así hoy. Y eso es lo que la recomendación que le daba Samuel al pueblo. Primero, quítate los dioses ajenos. El segundo es prepara tu corazón. ¿Saben por qué? Porque ellos ya llevaban 20 años con esas imágenes de Astarot. Sus hijos habían nacido, habían crecido adorando a Astarot. Y a otros dioses. Y a otros dioses. Y muchas veces nosotros no somos ejemplo también. No somos ejemplo. Tenemos que dejar esos dioses ajenos y preparar nuestro corazón. Si tú haces esas 2 primeras, definitivamente vas a hacer a la tercera. Y vamos a mirar cuál es la tercera. La tercera recomendación o el tercer paso para volver a Dios. Dice, y solo a Él servir. Servir a Dios. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Con mi experiencia? ¿Con mi talento? ¿Con lo que ya yo sé? ¿Con lo que yo puedo? ¿Con mi fuerza? No. Servir a Dios
de la mejor manera. Pero si tú no quitas esos dioses y no preparas tu corazón, jamás vas a poder servir a Dios como Él se merece. Y este debe ser el anhelo de todo creyente, servir a Dios. ¿Quién fue nuestro ejemplo? Filipenses 2:8. En la Biblia hay muchísimos ejemplos, pero el ejemplo más grande fue nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición, 2:8 de Filipenses, estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un gran ejemplo de servir a su Dios Padre. Él se humilló siendo Dios. Él nos dio el ejemplo de siervo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo va? ¿Estás preparando tu corazón? ¿O de qué manera le estás sirviendo a Dios? ¿De qué manera estás sirviéndole a Él? ¿Recuerdan? Y vamos a Mateo 25. Es muy conocido. Pero vamos a recordar un poco Mateo 25. 21 dice, hablando de la parábola de los talentos. Esto lo hemos estudiado muchas veces. 25, 21 dice, desde el 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Quién se fue lejos? Pues el hombre el hombre que llamó a sus siervos, ¿cierto? Digamos el jefe, el dueño, como quieran. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Dice el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido